Pues ahora resulta que en su mañanera el presidente López Obrador nos dijo que iba a ser el nuevo guardián de las elecciones. En el actual contexto en México, con la pandemia, con los infectados, con los muertos en aumento desafortunadamente, con el desempleo y la inseguridad también creciendo, y a tan solo 5 meses de que arranque el próximo proceso electoral en donde se van a renovar 15 gobernaturas y los 500 diputados federales, este nuevo amague del presidente podría tener al menos 3 implicaciones muy graves. 1. Otro distractor más. La Constitución dice que las elecciones las organiza el INE de manera autónoma, artículo 41, y que los gobernantes deben abstenerse de tratar de influir en los comicios, artículo 131. Así que el presidente sabe muy bien que no tiene absolutamente ninguna facultad legal para convertirse en el guardián de las elecciones. Él no es el presidente del INE, él no es el presidente del Tribunal Federal Electoral, es el presidente de la República y su trabajo es ponerse a gobernar, no es partidista ni electoral. Pero estos disparates tienen un sentido de tratar de distraernos de lo verdaderamente importante y tener a toda la gente, a las redes sociales y a los medios de comunicación hablando de estos disparates, o como cuando dijo de no mentir, no robar, no traicionar, es muy bueno para no contagiarse de coronavirus. Ese tipo de disparates buscan distraernos de lo verdaderamente importante, como el número de muertos, como los contagios, como qué es lo que se va a hacer para tratar de mitigar el desempleo, cuáles son las acciones que tenemos que implementar para salir adelante de la crisis, no solo de salud, de la crisis económica. Ese tipo de cosas es lo que deberíamos estar discutiendo, y con estos distractores nos ponemos a hablar de estos otros temas. Segundo, la destrucción de los organismos ciudadanos autónomos como el INE. Ya lo estamos viendo con la Comisión Federal de Competencia, con el CONAPRED, con otros organismos, pues ahora también el INE, con este argumento en donde despotrica el presidente de la República en contra del Instituto Nacional Electoral, diciendo que es un organismo muy caro y que no ha logrado evitar fraudes. Bueno, pues sí es cierto que es caro, pero la culpa de que sea caro no es de los consejeros ciudadanos del INE, sino de los diputados de los partidos políticos, porque el INE no se legisla solo y se tiene que ajustar a la normatividad jurídica. Esa normatividad, ese marco legal, se legisla en el Congreso por los diputados de los partidos políticos, no por los ciudadanos o por los consejeros electorales ciudadanos del INE. Es muy clara esa parte. Y en cuanto a los fraudes, por supuesto que es perfectible. Todo sistema democrático es y será perfectible en México y el mundo. Pero lo que ha quedado demostrado en los últimos 25, 30 años de los países democráticos en el mundo es que se minimizan mucho más los fraudes, incluyendo a los ciudadanos en las votaciones, que dejando a los gobiernos en funciones como árbitro y jugadores en la contienda al mismo tiempo. Un dato muy contundente, o el dato más contundente de que el INE ciudadano sí funciona, pues es que el propio López Obrador hoy es presidente de la República. ¿Ustedes creen que estuviera ahí en Palacio Nacional si las elecciones las hubiera organizado Peña Nieto? ¿O les gustaría que la próxima elección a gobernador la organizara Quirino Ordaz Coppel? Ahora con esta ola de que ya las esposas o los maridos de los gobernadores o gobernadoras también se pueden candidatear, pues imaginan que un candidato o una candidata tenga a su marido, que es el gobernador o gobernadora, o al presidente de la República, de guardián de las elecciones. Por supuesto que no. Y luego, otro dato. Cuando el gobierno era el guardián de las elecciones, para que hubiera alternancia en una gubernatura o en la primera gubernatura, nos tardamos más de 50 años. Baja California, 1989. Con este INE, con el actual INE, con todas sus deficiencias y carencias o cuestiones que todavía se puedan mejorar, pero con este INE, del 2015 a 2019, tan solo en 4 años, las gubernaturas tuvieron alternancia en más de 65% de ellas. Creo que hay una enorme diferencia entre si siguen siendo los políticos en el gobierno o que vuelvan a ser los políticos en el gobierno los que organicen las elecciones, o que sigan siendo los ciudadanos quienes las cuiden y las organicen. Y por último,
Una tercera lectura es la crónica anunciada de una inminente derrota electoral por la decepción del desempleo, por la decepción de la inseguridad y por la decepción, ojo, de la misma corrupción del PRI y del PAN hoy con Morena. Y para muestra, pues lo de esta señora funcionaria, la secretaria de la Función Pública, quien es la que debería estar cuidando que no hubiera políticos corruptos, y es ella la que le han aparecido un montón de propiedades a ella y a su marido que no ha podido y que no quieren ahora responder. Pues qué curioso. Esa misma corrupción antes del PRI y del PAN, ahora la tenemos también en Morena. Y esta decepción ha mandado una tendencia a la baja. Agarren la encuesta que quieran, la que quieran analizar del 2018 a la fecha, todas sin excepción marcan una tendencia a la baja de las preferencias electorales del presidente, de Morena y de su gobierno, de su 4T. Por lo tanto, este escenario electoral adverso es muy diferente a lo que vivieron antes en el 2018 y la ola del famoso 5 de 5. Y bueno, yo no estoy aquí para criticarte si tú fuiste de los que votó 5 de 5. Yo no voy a señalarte, es que por tu... No. Porque finalmente también trato de entenderte, y aunque desde luego yo no voté por 5 de 5, o yo no creo en ese tipo de votos, también entiendo que muchísima gente votó así porque ya estaban cansados, estábamos hartos ya de la corrupción del PRI y del PAN, y entonces en ese momento de desesperación, vámonos, se fue todo 5 de 5. Pero ya aprendimos, ya nos dimos cuenta de esas consecuencias. Ya nos dimos cuenta de tener una bola de diputados ineptos, inexpertos, que no les interesa tus problemas y que al contrario han sido parte de la misma corrupción, y los ejemplos están muy claros. Los diputados de Sinaloa simplemente son una muestra fehaciente de esta ineptitud y de estas mismas corrupciones. Entre ellos mismos así se han atacado o así se han señalado. Entonces, para terminar, hay que entender, y soy consciente de que estos temas pueden aburrirte, es muy aburrido, es de flojera hablar de política, de candidatos y de los partidos políticos, que todos son iguales, o por lo menos el PRI, el PAN y Morena han terminado ser igualitos. Entiendo y comprendo tu falta de interés en estos temas, pero también creo que sí te interesa el tipo de escuela en donde estudian tus hijos. Sí te interesa que la escuela de tus hijos sea segura, que tenga bardas, que no tengan contacto con maleantes que les puedan vender drogas. Sí te interesa que tus hijos tengan mejores maestros y mejor pagados. Sí te interesa que tus hijos tengan espacios para practicar deporte y cultura y que no caigan en las drogas o en las garras de engrosar las filas del crimen organizado. Todo eso sí te interesa, ¿verdad? Pues ponte trucha, porque tu trabajo, la escuela de tus hijos y la seguridad de tu familia cuando sale a la calle depende de todos esos candidatos que tú eliges a la hora de votar para convertirlos en nuestros gobernantes o en nuestros diputados. Recuerda que en una elección, en una votación, lo que menos importan son los políticos. Lo que realmente importa es tu familia y tus hijos y las decisiones que tú eliges por ellos cada vez que vas y votas. Piénsalo, ya viene el 2021 y aunque falta mucho para saber por quién votar o a quién elegir, creo que ya está muy claro cuáles son los 3 andrajosos por los cuales no debemos volver a votar.